Estoy muy contenta de conocerte. Ya te había conocido a través de este fantástico libro, No estudies Derecho, que lo pongo a mi cámara, de Juan Jesús Garza Onofre. Qué gusto y qué placer platicar contigo. Muchas No, gracias. encantado de estar aquí, de regresar a Querétaro, que es un gran lugar para teorizar sobre las implicaciones que tiene el derecho en nuestras vidas, ¿no? Más por lo que significa la Constitución queretana del 17 y demás, ¿no? Entonces siempre es lindo volver a Querétaro. Estamos a unos pasos, a unos pasos del Teatro de la República. Exacto. Fíjate que disfruté mucho, y no lo digo como cebollazo, como dicen en el teatro, disfruté mucho la lectura de este texto. A mí particularmente me interesa todo lo que tiene que ver con el derecho, pero creo que tienes una coherencia en la narrativa como en la premisa y la serie de premisas que se ponen, y eso no siempre es fácil de encontrarse, porque hablas justamente del abogañol, hablas justamente de lo complejo y lo complicado que es para alguien que no estudia derecho entender el lenguaje del derecho, y tú lo plasmas muy bien en la narrativa del libro. Es súper fácil de leer, es muy agradable y te va llevando por una serie de temas y de mitos, leyendas, estigmatizaciones sobre la profesión de la abogacía. Claro. A ver, quizá lo primero que habría que decir es que es un libro que sí pensé mucho en un público más allá del gremio, ¿no? Yo soy académico, trabajo en la Universidad Nacional y demás, y lo que hago pues es escribir doctrina, textos académicos, científicos y demás, ¿no? Y que luego pasa eso, que nos leemos nada más entre nosotros, o es un área de interés de este tamaño, ¿no? Yo lo que hago también mi línea de investigación es la filosofía del derecho. Entonces sí parecería que pues, el valor de la filosofía es la filosofía práctica. Es que llegue cualquier persona y no solamente nosotros. Hay un componente técnico, pero lo importante está en la práctica cotidiana. ¿De qué me sirve tener una constitución tan bonita como el 17, con derechos, la primera constitución social en el mundo, ¿no? Pero tenemos 50 millones de personas en condición de pobreza, ¿no? O cuando tenemos derecho a la alimentación y la principal causa de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares, en gran medida por la diabetes, la mala alimentación, ¿no? Entonces, el libro fue un experimento raro y en ese sentido yo no dejo de sentirme un tanto extraño en estas dinámicas, ¿no? De qué bueno que se lea, que se pueda discutir más allá del gremio. Y la idea es esa, la idea es que hacer una reflexión sobre el derecho en nuestra vida cotidiana. No se trata de que el derecho solo nos pertenezca a los abogados, lo digo por ahí en un capítulo. El derecho es tan importante que no hay que dejárselos a los abogados. El derecho tiene que ser no solamente de carreras, ¿no? Del comunicóloga, del político, no. Es algo que debe de inmiscuir a toda la sociedad, porque si no hay derecho, estaríamos en la ley del más fuerte, la ley del ojo por ojo. Si así el propio sistema es injusto y genera arbitrariedades, entonces eso fue lo que intenté y pues bueno, estamos en este proceso. Y es que, ¿sabes qué? O sea, coincido, ¿cómo podemos alcanzar la democracia si la mayor parte de la población no entendemos en qué consiste nuestra democracia basada en la Constitución? Claro. O sea, ¿de qué manera la vas a alcanzar? ¿Cómo puede haber equidad, igualdad? Claro, no, a ver, me parece que una de las grandes conquistas de nuestro tiempo, pues claramente ha sido la noción de derechos como límites al poder, ¿no? Se acabó la arbitrariedad, se acabó que todo radique en esa idea de rey, de tlatoani y de soberano, ¿no? Ahora hay límites, ahora tenemos órganos especializados, ahora tenemos pluralismo, partidos políticos. Lo hemos hecho tan técnico y tan complejo que dentro de esa complejidad la ciudadanía prefiere desentenderse, ¿no? Y hacemos como que no vemos ciertas ilegalidades, ¿no? En el día a día. Entonces, pues probablemente va a ser más fácil dejarse guiar por la informalidad, por la ilegalidad, por la trampa, por ese dicho de que el que no tranza no avanza, ¿no? Antes que hacer una reflexión, porque de verdad la ley debería servir para ayudar a todas las personas, para igualar un poco el terreno. Y lo que pasa en el derecho, en concreto con la figura de los abogados, es que no. O sea, lo desigualan. O sea, por más que tú tengas la razón, si no tienes un buen abogado, vas a perder. Y un buen abogado no hablo en términos solamente técnicos. Necesitas una persona que conozca el medio, que le entienda, y muchas veces entra en una pendiente resbaladiza
donde esas dinámicas terminan por minar por completo la credibilidad del sistema de justicia. Claro, y entonces entonces saca a la mayor parte de la población que no comprendemos la teoría del derecho o el derecho como tal, y estamos completamente alienados de eso, y entonces es como una secta o como una élite, como quieras decirle, de gente que está hablando otra cosa en donde tú no puedes participar. Sí, no, van expropiando el conflicto, tu problema, y donde pues al final simple y sencillamente te dejas guiar a ciegas, ¿no? Y eso es una de las principales reflexiones que hago en el libro. ¿Cómo eliges un abogado en México, no? Bueno, algún conocido, ¿no? Algún conocido de una vez. Siempre hay un abogado en la familia. Siempre, ¿no? Ahora vemos ya también divorcios por 3,500 pesos express, ¿no? O sea, unas cosas así y tal. Pero la gran reflexión es que en México no saben nadie cuántos abogados existen. Y esto es un problema que va a través de las escuelas de derecho. ¿Por qué? Porque en México hay más de 2,000 escuelas de derecho. Hay muchísimas, ¿no? Para hacer estos comparativos, hablo de que en Canadá hay menos escuelas de derecho que en Puebla, ¿no? En el Estado de México, solo en el Estado de México, hay más escuelas que en toda Argentina y Colombia, juntas, como países, ¿no? Entonces, esto nos lleva a dos reflexiones. La primera, más abogados, más personas que ejercen el derecho abogada, no significa que vamos a tener un mejor Estado de Derecho. No hay una correlación en que vamos a tener un entorno más justo y más legal. Ninguna. ¿Ah? Y la segunda es que esa indeterminación de personas que tienen un título para ejercer la carrera, pues al final del día no certifica un título que realmente sea una persona que esté comprometida con ideales, que sepa un poco. No. Todos tenemos el caso de algún amigo, algún conocido, algún familiar que estudió la carrera, pero nunca ejerció, ¿no? Claro. Nunca ejerció. Pero si el día de mañana se levanta y dice, voy a tomar un caso, lo puede hacer, ¿no? Entonces, la paradoja es esa. Una profesión que aspira a regular la vida social no está regulada. Y sobre esto nadie habla. O sea, yo creo que de verdad hay que dejar de hablar de la reforma, de las leyes. No, hay que dejar de hablar de eso y entender que el derecho no cambia realidades. Lo que cambia realidades son las personas que manejan el derecho. Y que yo le sumaría a eso una sintomatología de por qué hay tantos abogados. ¿Por qué se genera, ¿estás de acuerdo? Sí, esa oferta, digamos, es porque nadie entiende nada y entonces la gente se da cuenta que nadie entiende nada y es esta generación espontánea de graduados de leyes. Es una eclosión, es una de las carreras con mayor demanda en la Universidad Nacional, pero no solo eso, el número de escuelas de derecho pues te habla de muchísimas personas que están en esa lógica y de ahí que, ¿por qué estudiar derecho, no? A ver, yo no estoy peleado, ¿no? Y entonces algunos me decían, el título del libro, ¿cómo puede serle un profesor de derecho decir que no estudio derecho? Y en absoluto, me encanta el derecho, pero el derecho entendido como algo complejo, como algo, no algo memorístico, no algo de leyes, ¿no? Mecanizado. Claro, que lo pueda hacer autómata, una inteligencia artificial, listo, ¿no? No. El derecho es moral, el derecho es política, el derecho es argumentación, lenguaje, y en ese sentido me parece que la manera en cómo hemos estudiado el derecho ha sido profundamente opaca, ha sido muy derecha, ha sido cuadrada, por no decir obtusa y formalista, ¿no? Entonces, la idea del libro es decir, ok, tenemos un problema con la gran cantidad de abogados, por cómo hablan, por cómo se visten, por la mala fama, por la propensión a ciertos temas de salud mental, por temas de violencia, etcétera, etcétera, que hay una parte crítica, pero también hay que decirlo, hay una parte transformadora y liberadora. Y esa es la idea del libro. No estudia derecho el derecho. Entiende que se pueden hacer cambios sociales con esto y en ese sentido vale la pena reflexionar desde otras trincheras para poder llevar a cabo este cometido, ¿no? Y me atrevo a decir que también hay problemáticas sistémicas al interior de la formación en las escuelas de derecho, ¿no? La violencia que se vive en las aulas, la presión insalubre, ¿no? En la mente de los estudiantes. O sea, sí hay un tema que no se habla también detrás de las paredes de los salones de clases. Muchas veces excusados en la libertad de cátedra, ¿no? Y excusados en la autonomía, parecería que hay cuestiones que no se pueden nombrar, el currículum oculto, ¿no? Muchas veces. Entonces, de esto es un poco también lo que habla el libro. Oye, hay prácticas dentro del aula, dentro de las escuelas de derecho que están mal. No hay manera de defenderlas, está mal. O sea, yo pongo ahí varios ejemplos, algunos mínimos, ¿no? ¿Cómo que un profesor no te va a dar un programa, ¿no? O sea, ser un buen profesional no es ser un buen profesor. Típica escuela de derecho que trae
procurador, al diputado, al líder político del momento, Sí. y te encuentra y te cuenta sus experiencias y sus anécdotas. Y lo cierto es que, pues, qué bien, pero no me estás enseñando la materia. Necesitas un buen profesor, necesitas saber de pedagogía. Ese tipo de cosas tan raras, ¿no? Que el programa solo sean hombres, todos muertos. Oye, no puede ser que nadie, que no existe una mujer que haya escrito de esto en los últimos 10 años. Exacto. Ese tipo de cosas te habla de que también la profesión de profesor de escuelas de derecho parecería que no se toma en serio, ¿no? Al haber tantas, pues lo que necesitas es contratar profesores a destajo y sin ningún tipo de responsabilidad social. Desde ese tipo de cuestiones formales hasta actitudes machistas, de competencia, de exámenes superinhumanos. Y eso parte de una premisa. Yo no hablo de que la universidad se convierta en una fiesta, en absoluto. Creo que implica una responsabilidad social de entender que no puedes estar como institución educativa dando cédulas a destajo sin que realmente sepas quiénes van a ser tus egresados, y la responsabilidad radica en los profesores y en las autoridades administrativas de esa escuela de derecho. Esas 2,000 escuelas de derecho en el país, que son muchísimas, ¿no? Y que el dato es alarmante. Cada semana en México se crea una nueva escuela de derecho. Wow. La próxima semana, el próximo viernes, y el próximo viernes va a haber una más. Entonces, pues en ese sentido no hay disposición del gobierno para poder regular y llevar esto a un mejor término. Y que te voy a decir, para cerrar la conversación, que me podrá quedar escuchándote muchas horas más, yo te decía al inicio que la lectura y la narrativa del texto como tal es coherente con las premisas que manejas. Y creo que si nos vamos a lo que venimos de conversar, es lo mismo. O sea, ¿cómo vas a lograr diferentes resultados si no hay coherencia en el proceso, ¿no? Entonces... Sí, a ver, yo creo que aquí, volviendo con lo que iniciamos, mi estimada, la buena filosofía es la filosofía práctica, es la filosofía que sirve para resolver problemas, ¿no? Por lo menos es la que yo creo, y a mí es la que me gusta, ¿no? Y en ese sentido, lo mismo con el derecho. No podemos seguir hablando de teorías y de argumentos y de que ya impulsamos una nueva ley, de qué tal, si esa ley no es operativa y no impacta en la vida de la cotidianidad. Hay ejemplos, claro que puede servir, ¿no? Pero son contradicciones, ¿no? Ahora vemos que parecería que fumar un cigarro aquí tienes que llegar lejos, ¿no? Tal. Ese tipo de cosas fue a través de una ley. Se van cambiando hábitos con las reglas, se van creando. Pero parecería que algunas cosas preferimos no entrarle, ¿no? Temas de género, temas de desigualdad, temas ambientales. Ahí mejor vamos pues prohibiendo los popotes, quitando los aleros, cositas así que no nos van a ayudar en generar realmente una cultura mucho más profunda del entendimiento del derecho como una herramienta que pueda servir para transformar la sociedad. Entonces, pues bueno, ojalá que este libro pueda servir a ayudar a esa reflexión en estos tiempos tan difíciles que corren, para poder situar el derecho, la justicia, la política y todas las demás esferas que nos desarrollamos como comunidad. Pues ya pedí varias cajas porque tengo varios amigos abogados de No Estudies Derecho, de Juan Jesús Garza Onofre. Te agradezco muchísimo, muy agradable la conversación. No, gracias. Y bueno, de verdad yo lo gocé muchísimo y sí me voy a llevar varios, ¿eh? Venga. Gracias. Estimada, gracias. Corte. Valle Estudios. Más que un video, una historia.